Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto dominical vespertino nuevamente aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque nos da nuevamente la oportunidad de estar aquí en su iglesia. Gracias a Dios porque hemos decidido tomar la buena parte, como dice la Escritura. Voy a invitarlos a que se pongan en pie. Vamos a tener una palabra de oración y a poner en manos de Dios ese servicio. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de estar aquí en la iglesia. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder venir y escuchar tu palabra, Señor, entonar cantos. Gracias porque a través de esta semana nos has hablado a través de las diferentes situaciones. Te rogamos, Señor, que primeramente perdones nuestras faltas y, Señor, puedas agradarte este culto, que lo hacemos para tu honra y tu gloria. Recibe la alabanza, recibe la predicación, recibe también la gratitud por parte de cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que te quedes en este lugar, que bendigas el programa, que bendigas cada actividad. Y, Señor, ponemos en tus manos al predicador de esta tarde para que pueda también exponer tu palabra, Señor, y en nuestro corazón pueda llegar, pueda acogerse, Padre, y quedarse ahí, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica, a tener nuestros pensamientos siempre, como dice la Escritura, cautivos en Cristo, Señor. Te lo rogamos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Así puestos en pie, los voy a invitar a que entonemos dos cantos. El primero es el canto número 154, Somos Peregrinos. Comenzamos. Somos peregrinos en su nombre, reunidos para alabar al Señor, animando a los fieles, alentando al cansado, nuestras vidas testimonio de la obra de Dios. Rodeados de una nube de testigos, corramos no tan solo por ganar. Para quien va ante nosotros y aquel que quede atrás, dejemos testimonio de la fidelidad. Para todo aquel que venga nos vea fieles y que el fuego de la fe no cese más, que ilumine su camino, nuestras huellas guiales den y las vidas que vivamos les inspiren a creer. Y que todo aquel que venga nos vea fieles. Cuando nuestros sueños se realicen y nuestros hijos sigan la verdad, descubriendo el camino, sirviendo al Señor, viviendo una vida llena de fidelidad. Para todo aquel que venga nos vea fieles y que el fuego de la fe no cese más, que ilumine su camino, nuestras huellas guiales den y las vidas que vivamos les inspiren a creer. Y que todo aquel que venga nos vea fieles. Amén. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. A mí me llama mucho la atención esas dos palabras. Es que él dice el autor, pero aparte dice que es el consumador de la fe. Y luego dice el canto, dice que corramos no tan solo por ganar. El correr tiene como dice Pablo, dejar huella para las demás generaciones.
Dice así la Escritura. Gracias a Dios por este canto. Vamos a entonar otro canto más, el número 53, que lleva por título Buscad primero. Dice la Escritura que busquemos primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Comenzamos. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Amén. Gracias a Dios por estos cantos que tenemos la oportunidad de poder alabar a Dios. Le voy a pedir que ahí puestos en pie tengamos una lectura. Vamos a dar pie a la lectura, posteriormente a la predicación. Tenemos actividad el día de hoy. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener una lectura ahí en la epístola a los Corintios, primera epístola a los Corintios, Corintios 11, del versículo 17 al versículo 22. Si lo va encontrando, haga de confirmarlo con un amén. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 22. Vamos a leer alternadamente y nos unimos en el 22, yo el 11, perdón, yo el 17, ustedes el 18 y en el 22 nos unimos. Dice la palabra de Dios así, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿por qué tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a dar tiempo a nuestro predicador, el hermano Juan José. Vamos a mantener nuestra Biblia abierta ahí en 1 Corintios, donde se tuvo la lectura hace un momento. 1 Corintios, capítulo 11. Ayúdame a seguir con su vista a los siguientes versículos. Es una lectura corta y podamos tomarlo en cuenta. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar, incline su rostro, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que puedas ser tú el que traigas a la memoria lo que muchos de nosotros podemos decir que ya sabemos. Y si hay algo que necesitamos reforzar, hay algo que necesitamos recordar, podamos guardarlo en el corazón, más que nuestra mente que está llena de afanes, de preocupaciones, de cosas que nos distraen. Que tu nombre sea glorificado de principio a fin, a través de nuestra presencia, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, que en todo y por todo tú seas glorificado. Quédate con nosotros, glorifica tu santo nombre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a mantenernos ahí donde se tuvo la parte de la lectura. Ya nada más le dio continuidad aquí y quiero hablar en esta tarde que tenemos la celebración, la administración de la Cena del Señor, de principios bíblicos sobre la Cena del Señor. Quiero hablar sobre principios bíblicos sobre la Cena del Señor. Y voy a usar el capítulo 11 del verso 17 al verso 34 que leímos, algunos quizá nada más como mención, otros que usted pueda considerarlo. Y quiero comenzar diciendo que hay una diversidad de prácticas, hay una diversidad de pensamientos y de ideas sobre lo que es la Cena del Señor. Algunas personas hoy están yéndose más, incluso bautistas, a lo que es la práctica judía, ¿verdad? Y algunos están interpretando la Cena del Señor como la Pascua. Vamos a ver un poquito más adelante que son dos cosas diferentes. Pero es bueno que la iglesia de Dios pueda tener un concepto bíblico, pueda tener un principio bíblico de lo que el Señor enseña en relación con la Cena del Señor. Si usted ya lo sabe, qué bueno, gloria a Dios porque ya lo sabe. Si hay algo que tenía duda, quizás podamos aclararlo, y si dejamos alguna duda, también con todo gusto podamos atenderlo de manera personal. Quiero comenzar diciendo que necesitamos recordar como creyentes el significado de la Cena del Señor, sus elementos, la administración y las restricciones, aunque vamos a ver pocas acerca que las Escrituras enseñan. Voy a mencionarles en los siguientes minutos nada más 3 verdades bíblicas, 3 principios bíblicos acerca de la Cena del Señor. Número 1, quiero comenzar diciendo que la Cena del Señor se debe desarrollar en el ámbito de la iglesia local. Una de las tantas preguntas que surgen en las personas que nos visitan en un tiempo tan precioso como es la Cena del Señor es: ¿por qué a mí no me dan? ¿Por qué a mí me brincaron? ¿Por qué a mí no me invitaron? ¿Por qué yo no puedo participar? Y bueno, es necesario ver lo que la Biblia enseña acerca de esto, es necesario verlo a la luz de la palabra. Y decimos, número 1, que se debe desarrollar en el ámbito de la iglesia local. Mire, estamos en 1 Corintios capítulo 11, y quiero que usted y yo veamos, capítulo 1, vaya conmigo ya por favor, capítulo 1, y va a encontrar, versículo 1 al versículo 3, a quién está siendo dirigida esta carta. Y esta carta, esta epístola está siendo dirigida, primero escribe, ¿verdad? El remitente es Pablo, el destinatario de la iglesia que se ubica en Corinto. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol, 1 Corintios capítulo 1, a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted puede ver que a quien está siendo dirigida es a los hermanos que están en Corinto, una iglesia ubicada geográficamente, localmente, ¿sí? Entonces no está hablando de algo que puede ser general, que puede ser para todos, no, está refiriéndose específicamente a una iglesia local. Y después de ver esto, quiero que note usted lo que leímos en el capítulo 11, versículo 17. Pablo comienza diciendo: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, subraye si puede, porque no os congregáis, no os congregáis.
Y si usted toma eso, está hablando de ustedes, se está refiriendo a ustedes. Ya vimos quiénes son ellos, o quiénes son las personas que estamos mencionando. La iglesia que se ubicaba en Corinto. Sí, dice a ustedes, no os congregáis. Y luego vea esto, dice versículo 18, si sigue leyendo, puede subrayar también. Pues en primer lugar, cuando os reunís. Y digo esto, hermanos, porque usted se va a encontrar que hay iglesias aún bautistas que están celebrando o celebran la cena del Señor y lo hacen algo que nosotros no practicamos, comunión abierta. Algunos otros dicen comunión semicerrada, pero nosotros, guarde ese término y si no, pues vea lo que la Biblia dice, es más importante. Nosotros practicamos algo que se llama comunión cerrada, solamente en el ámbito de la iglesia local. ¿Sí? Alguien podría venir de otra iglesia, de Chiapas, de Mérida, de Tabasco, ser del mismo grupo de iglesias al que nosotros nos afiliamos o estamos en comunión, pero ellos no podrían celebrar con nosotros la cena del Señor. ¿Cuál es la razón? Porque la cena del Señor, dijimos número uno, se debe desarrollar, ¿qué dijimos? En el ámbito de la iglesia local. Entonces comenzamos viendo que esos principios están muy detallados en la Biblia y esos términos que aunque parecieran ser sencillos, dice, os congregáis, ustedes. Pablo nos está incluyendo, dice, ustedes se congregan. Y usted va a ver que lo que está mencionando es la cena del Señor. Luego dice, cuando reunís, y luego vea como iglesia. Ya vimos Corintios capítulo 1, como iglesia. Muy bien, esto le llamamos comunión cerrada. Y este término de comunión cerrada otra vez habla solamente a los miembros de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Pudiera venir alguien con nosotros, visitarnos, pero no es miembro de la iglesia local, no puede participar. No debe participar. Entendemos, ¿verdad? Que alguien dice, no, sí puede, si le damos sí puede. Bueno, viendo ese término sí podría, pero no debe participar porque la cena del Señor se desarrolla en el ámbito de la iglesia local. ¿Ok? ¿Está conmigo? Entonces, eso es lo que le llamamos comunión cerrada. Ahora, eso también atiende a la descripción de un cuerpo de doctrina. Nosotros creemos en un cuerpo de doctrinas que tiene como fundamento la palabra de Dios. No pudiéramos administrar la cena del Señor a alguien más que viene de otro lado, aunque dice ser creyente, que la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para con Dios, porque desconocemos qué tipo de cosas cree él o ella. Aunque diga que si nos morimos y vamos al cielo y Cristo Jesús dio su vida por mí, derramó su sangre, todo eso es bueno, pero desconocemos las doctrinas que él o ella creen. Por eso es que también se practica en comunión cerrada. Mire, déjeme, yo trato cuando veo esto en discipulado, trato de explicarlo de la siguiente forma. Usted y yo tenemos reglas en nuestra casa. Bueno, espero que las tengamos, ¿verdad? Y tratamos de enseñar a los niños cómo se deben dirigir, a los jóvenes cómo se deben dirigir. Y algo que quizá no permitimos es que pongan los pies donde les dé su regalada gana. Bueno, nosotros tenemos reglas en casa y si alguien viene de afuera, yo no le voy a permitir que suba sus pies a la mesa donde yo como. O que se acueste, ¿verdad?, en mi cama, porque yo tengo mis reglas. Bueno, alguien que viene de afuera tiene que aceptar que aquí hay reglas. Y esas reglas no tiene otra vez principios personales. Tiene que tener como principio lo que enseña la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces hablamos de comunión cerrada, que atiende otra vez a un desglose de doctrinas bíblicas, que tiene principios bíblicos. Hablamos también que, número 2, en este inciso B, los elementos, hermanos, no se convierten en la carne ni en la sangre de Jesucristo. Estamos hablando, número 1, que se debe desarrollar, la cena del Señor se debe desarrollar en el ámbito de la iglesia local. Pero una de las cosas que usted va a encontrar es que hay personas que creen que cuando celebran o se les administra la cena del Señor, ellos literalmente están comiendo el cuerpo de Cristo y están bebiendo la sangre de Cristo. La Biblia no enseña eso. De hecho, uno de los movimientos, ¿verdad?, que es la iglesia católica. La iglesia es un término, lo escribí para que usted pueda nada más escucharlo. Yo batallo para pronunciarlo, voy a ser honesto. El término es transubstanciación. Creo que lo dije bien, ¿verdad? Bueno, porque lo leí. Ese término significa eso. La iglesia católica cree que cuando administra, ellos le llaman sacramento. Cuando ellos administran el sacramento, ellos dicen, come el cuerpo de Cristo, bebe el cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a tener la cena del Señor en un momento más y lo que vamos a hacer es, no vamos a comer el cuerpo ni vamos a beber la sangre. No es eso, ¿sí? Simboliza, pero no se convierte en la carne ni la sangre. Es importante que usted tenga en cuenta eso, porque luego también suele suceder que hay personas que dicen, bueno, es que yo siempre ya como el cuerpo y la sangre. No se equivoquen, eso no es así.
La Biblia enseña, ¿verdad?, que los elementos no se convierten en la carne ni en la sangre de Jesucristo. Lo que sí es que simbolizan el sacrificio que nuestro amado Jesucristo y único Salvador suficiente hizo por usted y por mí en la cruz. Cuando yo como el cuerpo, yo tengo que pensar que mientras que mastico ese pan sin levadura, yo estoy recordando cómo su cuerpo fue quebrantado, fue azotado, fue escarnecido, y todo eso lo hizo por mí, que soy pecador. Pero yo no estoy comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo? Cuando yo tomo la copa, yo no estoy bebiendo la sangre de Cristo. Cuando yo tomo la copa, yo tengo que recordar que la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Y su sangre es suficiente. Y eso es importante que lo consideremos. Ahora, además, note esto, por favor. Capítulo 10, voy a seguir el hilo de los pensamientos que tengo aquí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Ya lo mencioné, pero se lo voy a mencionar porque aquí lo tengo y se me estaba pasando. 10:17. Dice la Escritura: siendo un solo el pan, nosotros, ya sabemos quiénes son ellos, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Entonces dijimos, porque este versículo lo tiene aquí, que se celebra en el ámbito de la iglesia local. Lo celebran los miembros. Está diciendo nosotros, dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, no solamente hablamos de los elementos, no solamente hablamos de que es comunión cerrada, no solamente mencionamos que es la iglesia local, sino que mencionamos la membresía. Podemos ver que Pablo está señalando que muchos de ellos estaban pensando que estaban desarrollando la cena del Señor, pero realmente no lo estaban haciendo. Dice la Escritura, si puede ir conmigo, capítulo 11, otra vez. ¿Está conmigo en capítulo 11? Dice versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, ya subrayamos eso, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, iglesia local, esto no es comer la cena del Señor. El propósito de la reunión era celebrar la cena del Señor, pero lo que ellos estaban haciendo no era la cena del Señor, estaban en un desorden. Pero estamos puntualizando, voy a usar ese término, la parte positiva. La parte positiva es que la enseñanza era que la cena del Señor se debe desarrollar en el ámbito de la iglesia local. Los miembros, por eso dice 10:17, nosotros participamos del mismo pan. Entonces, espero que usted tome en cuenta eso. Versículo 20 otra vez subraya, dice, cuando pues os reunís vosotros, iglesia local. Entonces, número uno, estamos diciendo, es breve, pero número uno estoy diciendo que la cena del Señor se debe desarrollar en el ámbito de la iglesia local. Mencionamos los elementos y no es la carne, no es la sangre, ¿verdad? Simbolizan eso, pero no se convierten, literalmente hablando. Hay otro término un poco complicado, pero no lo voy a mencionar ahora. Solamente mencioné ese que fue difícil de pronunciar. Número 2. Cuando hablamos de la administración de la cena del Señor, se debe recordar que fue instituida por el Señor Jesucristo. Uno de los tantos problemas que se mencionan aún los bautistas es creer que la iglesia comenzó en Pentecostés. Usted tenga cuidado con lo que escuchan en la internet, tenga cuidado con lo que lee, porque hay iglesias bautistas que enseñan que la iglesia comenzó en el Pentecostés. Pero nosotros creemos que la iglesia comenzó cuando el Señor Jesucristo llamó a su primer discípulo y dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Y empieza el ministerio del Señor, y la iglesia tuvo que haber comenzado durante su ministerio terrenal porque pues es de Él la comenzó. Si decimos que es la cena del Señor, ¿quién la instituyó? Pues es el Señor. Suena tonto, ¿verdad? Pero eso es lo que digo, el término, pero eso es lo correcto. Se debe recordar que fue instituida por el Señor Jesucristo. Y note por favor que Pablo escribe, aunque Pablo no estuvo ahí cuando la cena se instituyó, podemos ver que se hace referencia a que él lo recibió de manera directa. También una de las tantas cosas es que algunos no creían en el apostolado de Pablo. Y Pablo dice, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo lo que va a remarcar es, esto no es un invento mío, esto no es algo que yo quiero dejar, yo no lo estoy instituyendo, quiero llevarlos a la referencia, quiero llevarlos al origen, y el origen es que la cena del Señor la instituyó el Señor Jesucristo. Y entonces dice
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y vemos entonces que el Señor estableció lo que era la cena del Señor. Y vamos a ver también un poquito más adelante, aunque ya lo mencionamos ahorita, ¿verdad? El propósito, que esta sería la segunda de las dos ordenanzas bíblicas que encontramos en la Biblia. La primera es el bautismo. Y dicho sea de paso, pero tengo que mencionarlo, cuando hablamos de una ordenanza, hablamos de algo que no te deja opción a nada más que obedecer. Nosotros a veces le decimos a los niños: vete a tu cuarto. ¿Y por qué? Te dije que te fueras a tu cuarto. Le dijimos como 20,000 veces, ¿verdad?, que se vaya a su cuarto, y no se van. Deberían de obedecer a la primera. Bueno, así hay muchos cristianos que han escuchado por años que se deben de bautizar y siguen en la iglesia sin haberse bautizado. ¿Sabe por qué? Porque no quieren obedecer. Pero eso no impide que el bautismo siga siendo una ordenanza. La cena del Señor es la segunda ordenanza que el Señor dejó instituida. Estamos hablando de la cena, pero la ordenanza, tenemos que mencionarlo primero, es el bautismo. Una persona que se bautiza, que se le administra el bautismo, tiene derecho, obtiene el privilegio de poder participar en la cena del Señor. Si usted liga ese pensamiento, acabamos de decir que la cena se desarrolla en el ámbito de la iglesia local. Los miembros de la iglesia local participan, pero para haber sido miembros se bautizaron. Y también le hablé de un cuerpo de doctrinas, está en las reglas. No sé si va siguiendo, todo está conectado porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Y entonces mencionamos que es la segunda ordenanza. La Pascua, hermanos, si puede anotar o si lo va a guardar en su mente, qué bueno. Y yo no confío mucho en mi mente porque batallo. Dice: la Pascua conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, y la cena del Señor, la muerte de Cristo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La Pascua conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. Celebraban la Pascua porque recordaban que el Señor los había sacado de Egipto, ¿sí? Pero la cena del Señor está conmemorando, está recordando la muerte de Cristo. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la cena del Señor. Y otra vez, aunque son cosas muy prácticas, usted diría: ya lo he escuchado. Bueno, tenemos que mencionarlo. Ahora, los elementos usados, aunque ya también mencionamos en el primer punto que no se convierte, no es literalmente la sangre ni el cuerpo, mencionamos que los elementos usados son pan sin levadura y jugo de la vid. Vaya conmigo, Mateo capítulo 26. Mateo 26. Dice la Escritura, Mateo capítulo 26, 26 al 30. A ver si lo puede ver, si no nada más escúchelo. Mateo 26, 26 al 30, dice la Escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y habiendo tomado la copa y bebido, dado gracia, le dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Ahora, también tenemos que mencionar, hermanos, que la cena del Señor es administrada por la iglesia. Y cuando decimos que es administrada por la iglesia, hablamos que la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene la autoridad para administrar la cena del Señor. Esa es la razón por la que posiblemente usted ha escuchado de iglesias que no tienen pastor, que invitan a un pastor ordenado de otra iglesia para que venga y administre la cena del Señor, porque la iglesia tiene la autoridad para administrarla. Y es importante que mencione eso también, porque luego a veces se cree que cuando se administra y alguien no la toma, es porque quien la estaba administrando no le quiso dar o no lo quiso invitar. No, la autoridad es de la iglesia. Esto no atañe a cuestiones personales, a decisiones personales, conflictos personales, pero la autoridad es de la iglesia, así como el bautismo también se administra con la autoridad de la iglesia. Además, mencionamos que tiene que ser por conducto del pastor a un ministro ordenado, designado por la iglesia. Voy a darle las citas, por cuestión de tiempo no se lo voy a mencionar, pero usted puede tomar nota. Marcos 14, Lucas 22, ya estamos viendo 1 Corintios 11 y Hechos 27. Los propósitos fundamentales que encontramos en la cena del Señor, que a veces lo hacemos, lo participamos, pero quizás no lo ponemos muy marcado en nuestra mente y en nuestro corazón, y sería bueno que lo recordásemos, están en la Escritura. Puede ver conmigo, por favor, capítulo 11, estoy en 1 Corintios, versículo 25.
Asimismo, aunque se lee, es bueno que lo podamos releer. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y luego la pregunta es, ¿y qué voy a recordar del Señor? ¿Qué debo recordar? Bueno, dice, pues yo me acuerdo de Dios todos los días. ¿Y por qué la cena del Señor? Nada más me tengo que acordar de la cena del Señor. No, tenemos que acordarnos todos los días. Pero la cena del Señor es un momento, voy a usar esto, especial, para que podamos recordar nosotros específicamente el sacrificio tan cruel que Él tomó nuestro lugar en la cruz y pagó todos nuestros pecados. Yo siempre digo esto cuando estoy enseñando doctrina y hablando de lo que describe Isaías 52, dice que su rostro fue desfigurado de tal forma que no hay parecer en él. ¿Usted ha visto noticias, ha visto algo cuando lo golpean en la cara y que queda hinchada la persona y queda, dicen, irreconocible? Su rostro fue desfigurado. Yo no sé dónde sacan eso del manto, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia enseña que el rostro de nuestro Salvador fue desfigurado. Léalo usted, está en Isaías 52. Y luego Isaías 53 nos da un detalle perfecto de todo lo que Él pasó por usted y por mí. Escarnecido, azotado, burlado, le desnudaron. Alguien dice que una de las peores vergüenzas que podríamos pasar es ser desnudados, pero imagínense, el santo, el perfecto, el amado, el cordero precioso fue desnudado por nosotros. Después de haberle azotado, pusieron ropas en su cuerpo que incomodaban, que lastimaban su piel lacerada. Y en esa condición vendaron sus ojos, le daban de puñetazos, arrancaban su barba y luego le decían, dinos quién te pegó, profetízanos quién te pegó. Yo no sé usted, humanamente hablando, si somos honestos, a mí se me sale lo García, no sé usted cuál apellido se le sale, yo hablo por la de mi mamá. Pero si alguien me escupiera a mí, yo creo que ni segundos o 2 segundos para responder igual o peor. Imagínese por un momento lo que nuestro Salvador estaba pasando. Era cruel. Y lo estaba haciendo por amor a usted y por amor a mí. Cuando yo tomo ese pan, cuando yo esa copa, yo debo recordar, hermanos, que fue puñeteado, su rostro fue puñeteado. Le daban de puñetazos en su rostro, le escupían. Y en esa condición cargó una pesada cruz hasta llegar al monte de la Calavera. Le clavaron, y luego lo levantaron. ¿Se acuerda lo que dice Juan 3, verdad? Que leemos, dice, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya sabe, ¿verdad? Que está refiriendo. Y dejaron caer esa pesada cruz con sus manos y sus pies clavados. Imagínense el tremendo dolor, hermanos. Todo eso nada más para salvarnos a usted y a mí. Gloria a Dios, porque si no estaríamos perdidos. Qué bendición poder recordar el propósito de su celebración de la cena del Señor, recordar su sacrificio y recordamos obviamente la muerte, la resurrección que nos da y nos trae esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios porque Cristo murió, pero gloria porque sin Él estaríamos perdidos. Eso es lo que debiera animarnos, es lo que debiera alentarnos cuando vemos tanta gente morir, hermano. Yo escuchaba ayer 608 casos, si no estoy mal. Hace rato vi 14 muertos. Está muriendo no solamente gente por esa causa, hay mucha otra gente que está muriendo. Escuchó usted la muchacha que secuestraron, ¿verdad? Y no somos nada, hermanos, como dicen algunos, ¿verdad? Pero sabe, mientras pensamos en lo finito que somos, deberíamos de darle gracias a Dios, porque sin Él no tendríamos esperanza. Si nos secuestran, si nos da el COVID, aunque nadie de aquí queremos, o alguien de aquí que no, ¿verdad? Sabe que nuestra esperanza es que vamos a estar con el Señor. Dijo Pablo, lo cual es muchísimo. Ay, no, hermano, pero yo todavía no quiero. Pero esa es nuestra esperanza. Y recordamos el sacrificio, su muerte, su resurrección. Y Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y note segundo propósito, al menos lo que yo encuentro aquí. Otra vez, así pues todas las veces que comieres este pan, todas las veces, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él... Es decir, yo no solamente recuerdo que Él murió, que Él se sacrificó, que Él se dio, pero yo también anuncio que Él prometió que va a regresar. Gloria a Dios porque va a regresar, hermanos. Recuerda a los discípulos mirándolos y los ángeles con ellos. Dice, varones, ¿por qué estáis tristes? Ese Jesús que has visto, dice, así va a venir. Y esa es la esperanza, hermanos, que va a venir por nosotros. No todo está perdido.
Va a ser un caos, ahorita hay un caos cuando Él venga y desaparezcamos. Lo que la gente va a decir, los ovnis se lo llevan. Y no sé qué tantas otras cosas puedan investigar, ¿verdad? Todo lo que está pasando, algunos de los que se lo van a quedar entre ellos, ¿verdad? Los más beneficiados son los testigos. Ellos dicen que se van a heredar la tierra, que se queden con todo, yo me voy con mi Señor. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Él prometió que va a venir. No solamente voy a recordar que Él derramó su sangre, su cuerpo fue escarnecido, sino que prometió que regresaría. Que pudiéramos decir, como se dice en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Pero no lo pensamos seguido, hermanos. Usted y yo estamos pensando en tomar la copa, comer el pan, cumplir con la mera ordenanza y irnos a la casa, seguir la semana, pero Él dijo que va a venir. ¿Estamos listos? Señor, cuando quieras venir, yo estoy listo. Qué bendición sería que nos encontrara haciendo lo que debemos de hacer, usted y yo, porque estaríamos listos. Dice, el amor del Señor anunciáis hasta que Él venga. Número 2, entonces le dije que se debe recordar que fue instituida por el Señor Jesucristo. Mencioné algunas cosas en este punto. Y número 3, voy a terminar. Número 3, se debe hacer una autoevaluación personal. Se debe hacer una autoevaluación personal. Por eso leímos la parte del 27 al 34. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Muchos que leemos y llegamos hasta ahí decimos, tenemos un serio problema. Y sigue leyendo y dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Por tanto, pruébese. Singular, cada uno. Cada uno. Asimismo, y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos que hacer, número 3, se debe hacer una autoevaluación personal. La cena del Señor, hermanos, para muchos se puede convertir en un rito religioso. Hay personas que lo ven como algo que debería ser cada domingo. Hay gente que dice, ¿por qué no lo celebramos todos los domingos? Bueno, se puede volver algo vano, sin sentido, sin razón. Pero una de las cosas que debemos incluir, aparte de celebrarlo en el ámbito de la iglesia local, número 1 dijimos, ¿verdad? Aparte de recordar que fue instituida por el Señor Jesucristo, número 3, tenemos que hacer una autoevaluación personal. Usted y yo debemos de probarnos. ¿Recuerda usted escribiendo Pablo a Timoteo cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado? Lo que estaba mencionando es que puedas examinarte delante de Dios y puedas encontrarte aprobado. Esa palabra en su etimología habla de un examen que busca un resultado positivo. Pero entonces el problema con el que nos encontramos es, entonces, ¿quién puede participar? Si el Señor me pone un examen a mí, no es usted, ¿verdad? Para que nadie se sienta aludido, pero no es usted, pero si el Señor me pone un examen a mí, pues ni de panzazo paso. Voy a salir reprobado. ¿Usted cómo se encontraría? ¿Aprobado o reprobado? ¿Sabe que la dignidad de la que muchos hablamos no es una dignidad que tiene como fuente la fuerza, la capacidad, el talento propio, sino que reside en la abundante gracia que el Señor derrama sobre nosotros? Ninguno somos dignos aquí. Él es digno. Él es digno. Pero lo que el Señor busca es que cada vez que participamos del pan, cada vez que participamos de la copa, podamos evaluarnos. Pero algo que muchos cristianos, y espero que quienes no lo están viendo ahora en vivo, pero puedan verlo luego, puedan poner eso en su mente. Mucha gente dice, ya se va a administrar, y ahí todo, ¿verdad? Así, no sé si a veces lo hacemos medio así como medio triste, agachamos así la cabeza y todo es una solemnidad. Y se empieza a examinar y dice, no voy a participar.
Pues no tardó ni 2 minutos y se está descalificando. No soy digno de participar. Y no participa. Bueno, el Señor, si usted sigue leyendo, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que busca la prueba al realizarla es que pueda analizar su condición, pero que pueda recordar que nunca será digno, porque el que es digno es Él, y el que ha derramado su gracia sobre nosotros es Él. El que nos da la posibilidad de participar es Él. Gloria a Dios, hermanos, porque sin Él estaríamos perdidos. Él nos permite Dios nos permite a través de Jesucristo podernos encontrar aprobados. Claro, no me malentiendan, no estoy diciendo que si alguien está en una cuestión inmoral de disciplina que habla de restricciones debería participar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, estoy hablando de alguien que tiene que hacer una autoevaluación y decir: Señor, aquí estoy. Señor, me pongo a cuentas contigo. Porque esta semana pero muy posiblemente dije cosas que no debería haber dicho. Pensé cosas que no debería haber pensado. Actué de esta y otra forma que no debería de haber actuado. Pero Señor, aquí estoy. Acudo al trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro. Perdóname, Señor. Y quiero aprovechar esa oportunidad para recordar lo que tú hiciste por mí y recordar que tú prometiste que vas a volver. ¿Me estás siguiendo? Entonces decimos, número 3, que se debe hacer una autoevaluación personal. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Como dije, esta prueba persigue analizar mi propia vida a la luz de la palabra, entender que nunca seremos dignos por nuestros propios méritos, que la dignidad que nos permite participar, es un término judicial, es la justicia de Dios imputada en nosotros por la obra perfecta y completa en el Cordero inmolado que se dio en la cruz para derramar su sangre por nosotros. Él, hermanos, es la propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo. Él fue el sustituto perfecto. Y eso es lo que debemos de tener en mente. La referencia a la práctica en el Antiguo Testamento que se tenía debería ser un recordatorio para entender que Cristo dio su vida en el altar, derramó su sangre, cubrió todo el altar y así pagó la deuda que nos era imposible a nosotros pagar. Coma y beba. Si ya nos ha concedido participar de su naturaleza, porque no solamente cambió nuestra perspectiva de la vida, sino que además nos dio una nueva naturaleza, y de modo que, 2 Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos dejó participar de su naturaleza, tenemos una nueva vida. ¿Cómo no nos va a permitir participar de su gracia, que cada vez es más? Pero cuidado, Pablo también de verdad dijo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No se confunda. No estamos hablando, ¿verdad?, que podemos hacer lo que nos da la regalada gana y luego venir y nada más inclinar nuestro rostro por unos segundos y pensar que no pasó nada. Estamos hablando de una evaluación que debe llevarnos nuevamente a recurrir al trono de la gracia, donde alcanzamos oportuno socorro. Porque en Cristo, hermanos, se dijo: consumado es. La deuda está pagada, la victoria está ganada. Nosotros no lo podíamos hacer. Era necesario que el Cordero viniera a ser ofrecido para pagar todos nuestros pecados. Así que es una bendición que el cristiano pueda participar de la cena del Señor. Mire, el tiempo ha avanzado y yo sé que usted está pendiente, ¿verdad?, de lo que menciona del versículo 29, el versículo 34. Y bueno, yo no puedo negar que cuando esto pasaba, gente estaba muriendo. Literalmente gente estaba muriendo por no hacer lo que debería. Mira, hay algo que yo quiero que usted entienda. Dios no nos va a quitar la vida eterna. ¿Está de acuerdo con eso? Tito 1:2 luego lea, ¿verdad? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Él no es mentiroso. Pero algo que puede hacer con nosotros, si nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, es quitarnos la vida física. Eso sí puede hacerlo Él. Y es algo que muchos cristianos en nuestros tiempos no están considerando. Piensan que su vida está segura. Y hacen y deshacen y viven como si no fueran cristianos y nada más la careta es el domingo. Pero claro que el pecado tiene consecuencias y esto se demuestra aquí.
Por eso había y se va a dar luego restricciones acerca de quiénes podían participar, en qué condición debían de participar. La prueba buscaba entonces que los creyentes pudieran recordar el sacrificio de Cristo y mientras lo recordaban, anunciar que Él prometió que volvería. Si usted y yo podemos participar en esta tarde, en esta ordenanza, siendo miembros de una iglesia local, entendiendo que fue instituida por el Señor, no es un invento del hombre, y entendiendo que tengo que hacer una autoevaluación, voy a recordar que Él es digno. Voy a recordar que yo no merezco nada, pero Cristo se entregó por mí y por usted en la cruz y derramó su preciosa sangre. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, hermanos, y vamos a continuar. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Ruego por favor ahora que cada uno de nosotros, en lo que resta del programa, podamos detenernos y poder participar habiendo considerado los principios que hemos mencionado sobre la cena del Señor. Ayúdenos a entender, quienes participamos, que esto no nos hace más espirituales de quienes no participan, no siendo miembros de manera específica lo menciono, sino que esto es un compromiso que está sobre nosotros para testificar a otros que sin ti no hay esperanza, que sin ti todo está perdido, pero que tú viniste a este mundo a derramar tu sangre preciosa y conceder la oportunidad de que toda persona que escuche, tenga un encuentro personal contigo, se arrepienta con el Padre, pueda depositar su fe completamente en ti y pueda así saber que hay un mundo mejor que nos espera, hay un lugar mejor que nos espera y es en tu presencia. Bendice este tiempo, ayúdanos por favor, nos quedamos delante de ti en esta hermosa tarde, te lo pedimos en Cristo Jesús. Usa tu palabra. Amén. Dios le bendiga, hermanos, gracias.